Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, después de su largo sermón de la montaña, termina con una advertencia muy solemne. Guárdense, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y después nos da un ejemplo. Por ventura se recogen racimos en los espinos o higos en los abrojos. Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos. El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, los conoceréis. Queridos hermanos, vamos a meditar un poco sobre este versículo de Evangelio. Guárdense de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque son falsos, no lo son. Vienen a ustedes con vestiduras de ovejas. Parecen buenos, parecen santitos, parecen hombres de Dios, y por dentro son lobos feroces. ¿Y qué hace un lobo? Y un lobo destruye, asesina. Vamos a meditar un poco, dije, sobre este tema. Es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación eterna y también para mantenernos en la fe divina y católica. Guárdense. ¿Qué significa este verbo? Bien, un buen padre de familia ha confiado un gran tesoro a sus hijos. Jesús, en el discurso de la montaña, nos dice cosas de suma importancia. Entonces, el padre de familia es Cristo, que nos da un gran tesoro. Por una parte, ve la inexperiencia de sus hijos y por otra, conoce las artes, las insidias, trampas de los malvados, que harán cuanto puedan para despojar a los hijos. Nada más natural y por lo tanto más justo que recomendarles que estén muy en guardia, que tengan los ojos muy abiertos y que custodien celosamente el tesoro recibido. Pues bien, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, cuando dice: guárdense de los falsos profetas. Después de haber enseñado a los apóstoles y a las turbas las más sublimes verdades morales, corrigiendo todo el Antiguo Testamento, harto conocedor de los maestros de error y de los peligros que les rodean, dice a todo cristiano: guárdense. Esto es, en la medida de lo posible y especialmente en el terreno religioso, quería decir, absténganse de toda comunicación con los falsos profetas, con las sectas, con fundadores de disque iglesias. No anden acompañándoos de ellos, ni lo recibáis, ni lo escuchéis. Un cristiano que recibe en su casa predicador de Biblia falsificada, claro, va a decirle cosas bonitas, pero es mezclado. ¿Y qué dice San Juan, segunda carta, último versículo? El que recibe a alguien de estos en su casa, bien, hace mal, se hace partícipe de sus malas obras. Entonces, si alguien viene a predicarles Biblia en su casa, no sean ingenuos. Esta gente viene a destruir su fe católica.
Segunda carta de San Juan en la Biblia, hay un solo capítulo, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, la cristiana católica auténtica, no le recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda comunica en sus malas obras. Entonces el cristiano, el católico, no tiene derecho de perder su fe verdadera con una fe inventada, con color, sabor, olor bíblico. Guárdense los falsos profetas. Ahora, ¿qué son estos falsos profetas? Bien, en los libros santos, la palabra profeta tiene varios significados. A veces significa el hombre que anuncia cosas futuras. A veces significa el hombre piadoso y virtuoso. Otra vez caso, significa taumaturgo, es decir, el que hace milagros, o simplemente el maestro de cosas sagradas. En otro fragmento evangélico, la palabra profeta se toma en este último sentido, maestro de cosas sagradas. Pero así como hay maestros buenos y malos, hombres verdaderamente piadosos y hombres hipócritas, de la misma manera hay profetas buenos y profetas malos. Y si hemos de escuchar a los buenos y veraces, debemos de huir de los malos y falsos, por lo cual Jesucristo exclama: cuídense de los falsos profetas. Ahora, ¿quiénes son esos falsos profetas? En tiempo de nuestro Señor eran los escribas y los fariseos que procuraban alejar de él a la gente y murmuraban de su celestial doctrina. Después de Cristo vinieron los herejes, los cismáticos y todos aquellos que se esforzaron de arrebatar el depósito de la fe a la iglesia y hacer fundar iglesias falsas en nombre de Cristo, nuestro Señor. Cristo ya fundó su iglesia y a nadie dio poder de fundar iglesias. Y sin embargo, nos roban, nos quitan, nos arrebatan la Sagrada Biblia y con esto enseñan otra doctrina que los apóstoles no enseñaron. Pero San Pablo lo dijo: si alguien viene a ustedes, les enseña una doctrina, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, ¿no? Sea maldito. Entonces, todo fundador de secta que enseña algo, aunque sea en un punto diferente, contrario a lo que la iglesia siempre enseñó, bien, es un anatema, está rechazado, es un falso profeta. Por ejemplo, la Iglesia Madre Católica, es decir, la universal, que tiene 2000 años, siempre enseñó que antes de la misa hay pan y vino, y en la misa solo un sacerdote puede consagrar el pan y el vino, y el pan y el vino consagrado en la misa es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, bajo la apariencia del pan y vino, pero es Cristo vivo realmente presente. Y viene un protestante: no sé otra cosa, esto simboliza, representa, no señor, anatema sea. Entonces, los herejes, los cismáticos y todos aquellos que se esforzaron durante el curso de los siglos en arrebatar el depósito de la fe. Por ejemplo, un predicador de Biblia falsificada va a entrar en una casa, nadie lo mandó, la Iglesia Madre Apostólica y Católica no le dio ninguna misión. Hermano, quiero compartir contigo Biblia, y va a lavar el coco de esta familia en su casa, va a enredarlos, va a citar maliciosamente unas citas bíblicas que no tienen nada que ver, pero lo cita y en apariencia parece que es lógico. Por ejemplo, dirán: no harás imágenes. Sí, pero tontito, lea el texto completo. ¿Qué dice Éxodo 20? De 1 a 4, ¿qué dice? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen o estatua o semblanza de qué, de dioses ajenos. El texto, el contexto habla de los dioses ajenos, de falsos dioses como el sol, la luna, etc., que no son dioses. Esto dice el texto: no harás imágenes, pero ¿imágenes de qué? De dioses ajenos. Esto sí. Y en la misma Biblia
dice, haga 2 imágenes de ángeles querubines, Éxodo 25, 18. Entonces, todos estos herejes, es decir, que siguen doctrinas personales, contrarios a la iglesia, van a lavar el coco de los cristianos con la Biblia en la mano falsificada y robarles la fe verdadera. También hay otro tipo de falsos profetas, son los escritores de libros malos, impios, o los que hacen películas, que trabajan para hacer perder la fe y siembran en la sociedad la incredulidad y la muerte espiritual. Todos estos escritores del siglo XVIII, por ejemplo, que han preparado el cataclismo de las revoluciones anticristianas, y bien todos los periodistas o los que hacen películas anticristianas, y bien son falsos profetas. También, por desgracia, puede haber falsos profetas entre los mismos ministros de Jesucristo, convirtiéndose en ministros de Satanás. Y esto lo digo llorando, como dice San Pablo. Por ejemplo, en el púlpito hay unos que disminuyen la verdad, buscando alabanzas y aplausos, es decir, convirtiéndose en perros mudos, porque no predican lo que Jesucristo quiere que prediquemos. El deber de los sacerdotes es dar el mensaje de Cristo y no buscar alabanzas, aplausos. Bien, estos mismos, dije, perromudos, permanecen como centinelas descuidadas y sonolientos que no levantan la voz cuando llegan los enemigos. De hecho, dice, ay de los pastores de Israel, Ezequiel 34:2, los que no dicen la verdad al pueblo. Un pecado mortal contra el infierno si uno no se arrepiente y muere en pecado mortal sin arrepentimiento, sin confesión. Tenemos que decir la verdad a la gente. Un hombre que quiere vivir con un hombre como si fueran marido y mujer, es pecado, es pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 siguientes, tenedlo por dicho, entendido. Esta gente está mal, tenemos que decir la verdad, ayudarlos para que salgan del pecado. Pero decir que no hay problema, bien, son falsos profetas. Todos los hoy cardenales, obispos, sacerdotes que están en favor supuestamente de hombre con hombre, etc., son falsos profetas, engañan a la gente. Es un engaño terrible. Además, si tienen autoridad y mienten, no dicen la palabra de Dios tal cual la iglesia la predicó durante 2000 años, y la palabra de Dios no puede cambiar, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, bien, engañan. Entonces, por desgracia, entre los ministros puede haber falsos profetas. También puede haber falsos profetas en el tribunal de la penitencia, alejando a las pobres almas con maneras toscas o con un hablar vulgar y grosero. Un pobre pecador viene a confesarse, gracias a Dios, y bien puede espantarlo un sacerdote, insultándolo, gritando, etc. Eso no se hace. Eso no se hace, es realmente alejar las almas de Cristo. También hay otros que en la confesión, por ejemplo, bien van acomodando la moral a las pasiones, dejando a los pecadores enredados en sus malas pasiones, permitiéndoles vivir en ocasión próxima de pecar. Por ejemplo, un hombre que vive en la misma casa con una mujer, hay riesgo de pecado. Entonces tiene que buscar una solución a esto. Alejar de la ocasión del pecado, si no, no se puede decir la verdad a la gente. En una palabra, esta gente, estos pastores, envenenan las almas con una moral hecha de componendas y de transacciones. Moral de ocasión, esto no se puede, no podemos engañar a la gente en nombre de Cristo. El pecado es pecado. Y ningún sacerdote puede legalizar el pecado o decir que no es pecado. Lo que la iglesia siempre declaró pecado, nadie puede cambiarlo. Nadie. Tenedlo por dicho, tenedlo por entendido, no se hagan ilusiones, ni San Pablo dice esto, 1
Corintios, Primera Corintios capítulo 6, no se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, y sigue diciendo San Pablo, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapazos poseerán el reino de Dios. Es verdad, los que hacen esas cosas están en pecado, pero en el versículo 11 del capítulo 6, 1 Corintios, dice, algunos eso erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el que hizo pecados, no importa el pecado que lo hizo por gracia. Y bien, si se convierte, si se confiesa, si se arrepiente, está perdonado. Pero el que peca y sigue pecando, bien, ningún sacerdote tiene el derecho de decirle que no hay problema. Hay grande problema. Y si el sacerdote no dice la verdad, bien, Dios le pedirá cuenta de esta alma, ¿no? Y también, hablando de los falsos profetas, bien, podemos decir, son también los padres y madres de familia. Ay. Padres y madres de familia que descuidan la educación religiosa de los hijos, les dan malos ejemplos, les inculcan máximas opuestas a las del Evangelio, confían sus hijos a maestros sin religión y de esta manera son la causa de su ruina. Y todo el que da un mal consejo acerca de la salvación, por ejemplo, un hijo se separa de su esposa, casado por la iglesia, ¿no? Dice a su madre que se han separado porque ya no aguanta a esta mujer, etcétera, y quiere otra. Y la pobre mujer ignorante, ¿qué va a decir? Y bien, va a decir, mi hijo tiene derecho a ser feliz, no hay problema que esté con otra. Y bien, ese es un falso profeta. Le conduce a su hijo a la ruina eterna, riesgo de perdición eterna si no se convierte, al decirle que no hay problema, que sí hay problema, porque si deja a su esposa, puede separarse por un tiempo si hay graves problemas, pero si la deja definitivamente y va con otra y vive adulterio, bien está al borde del infierno mientras no deja el pecado. Y finalmente son falsos profetas los falsos amigos que alejan a los amigos del recto camino, de las prácticas de piedad, del cumplimiento de sus deberes, y los arrastran por el camino de la indiferencia y del vicio. Malos amigos, en lugar de ir a misa, vamos a la playa, vamos a la disco, y piensen vivir como paganos. Vigilad, decía el Papa León XIII, que bajo la vestidura del amigo, del amo, del médico o de cualquier otro familiar, no se esconda un emisario de Satanás. En cuántas familias han entrado los lobos con piel de oveja. Entonces, queridos hermanos, todos los que enseñan el mal o nos alejan del camino de salvación, bien, son falsos profetas. Bien, hemos dicho que en la Biblia, en tiempo de nuestro Señor, los falsos profetas son los escribas y los fariseos que alejan la gente de Cristo. Más tarde son los herejes cismáticos, los que fundan falsas iglesias con una Biblia falsificada, falsificando la fe de la gente. Después son los autores o escritores de libros, periódicos malos, revistas malas, y todos los que hacen malas películas, por ejemplo. Y también entre los mismos ministros de Cristo son falsos profetas los que disminuyen o cambian o tergiversan la doctrina cristiana o no dicen la verdad al pueblo cristiano. Y todos los que en la moral quieren acomodar la moral de Cristo al gusto y capricho de la gente de hoy. Por ejemplo, decir que un hombre puede vivir con un hombre no hay problema, bien, hay gravísimo problema. Un sacerdote que dice esto es un criminal, es un pecador, no puede decirse ni cristiano ni católico, ni que ama a la gente. Amar es decir la verdad. Si yo sé que un doctor sabe que fulano comiendo chocolate, teniendo diabetes, va a tener problemas, tiene que decirle la verdad. Y finalmente, los padres que enseñan cosas falsas a sus hijos, o los alejan de Dios, o los confían a maestros
sin religión, son falsos profetas, y todos los amigos que alejan del camino de la salvación son falsos profetas. Y los falsos profetas, dice, vienen a ustedes como oveja con piel, como lobos rapaz, como con piel de oveja, vienen a ustedes. Esto significa que los fundadores de sectas, de falsas iglesias, no tienen ninguna misión ni de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni de los lugartenientes de los apóstoles de Cristo. Y por lo tanto ellos mismos van a buscar a quien devorar. Son realmente satélites de Satanás. Y bien, quizás muchos no fueron capturados y mandados a hacer esta obra mala, pero por sus frutos los conoceréis. Y bien, las sectas, por desgracia, fragmentan en 1000 pedazos los seguidores de Cristo, y cada quien funda una disque iglesia, al cual no tiene ningún derecho. Cuidémonos de los falsos profetas en el sentido más amplio de la palabra. Toda persona que nos enseña algo contrario a lo que hemos aprendido durante siglos y siglos de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, de nuestros viejos catecismos de siglos, bien es un falso profeta. No hay. Que Cristo nuestro Señor y todos los santos iluminados por el Espíritu Santo nos ayuden a ser verdaderos cristianos y cuidarnos de estos lobos feroces. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos un poco más de este tema porque realmente es interesante. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también tenemos otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual.